Bueno, muy buenas tardes, compañeras. Profesora Clara, el día de hoy les vamos a hablar acerca de lo que es la depresión, cómo se compone y todo lo esencial para entender su conocimiento. Y por último, también les hablaremos acerca de la prueba Hamilton de la escala de depresión. Bien, nuestra pregunta en primera instancia es, ¿qué debemos conocer acerca de la depresión? Vamos a hablar un poco de los antecedentes. Se considera que la depresión ha estado con la humanidad desde el principio de su formación a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, por ende, tiene muchas definiciones de diferentes autores desde la antigüedad, antes de Cristo, y bueno, entonces podemos observar que en primera instancia Soranus, antes de Cristo, ya había definido lo que era para él la depresión. En ese entonces lo definían los autores como melancolía. Entonces, para él era que había una relación entre el estado de locura y el delirante, pero que también se estaba presentando melancolía. Incluso llegó a describir los episodios mixtos. Entonces ahí empezamos a ver cómo se empezaron a interesar qué estaba sucediendo en las personas que estaban teniendo este comportamiento, cómo lo podíamos definir. Luego, por consiguiente, tenemos a Areteo de Capadocia del siglo I, que nos definía la melancolía como una alteración apirética del ánimo y que estaba siempre adherido como un mismo pensamiento. Entonces, ¿qué sucedía acá? Siempre ese pensamiento estaba inclinado hacia la tristeza y la pesadumbre para él. Luego tenemos a Hipócrates, que aparece de cuartas, que define la depresión como un equilibrio entre los cuatro humores básicos que ya hemos visto a lo largo del estudio. Entonces, que él lo definía que la sangre, la flema y la bilis era como una especie de humor negro o melancolía que se presentaba en el ser humano como una crisis en el cual él expulsaba esos humores mediante los síntomas que eran sudor, vómito o los síntomas que presentaban en ese entonces que él observaba de, pues, que presentaban como a lo largo del desarrollo y evolución de esta enfermedad. Luego tenemos a Adolfo Meyer. Él nos propuso eliminar totalmente el término melancolía y reemplazarlo pues por la depresión. Entonces podemos ver que aquí comenzó él como a definir esa semántica y llegó a denominar como esta palabra como un síntoma que se presentaba en sus pacientes. Luego, Calf, en 1963, eh, a pesar de que aún en los escritos se usaba el término ciclotimia, pues él decidió usar como esas variaciones, esas fases que presentaban los pacientes y comenzó a dividirla en fases maníacas o hipomaníacas, dependiendo de los ciclos que iba presentando el paciente. Y ahora tenemos a otro autor que es Galeano de Pergamo, que nos hablaba que se presentaba como alteraciones crónicas, con fiebre, con pensamientos y conductas de temor y miedo, y que presentaban mucho cansancio acerca de lo que era la vida. Luego tenemos a Tomás, que nos habla acerca, y no solo nos habla, sino que también nos atribuye como primera instancia que se debe a las alteraciones químicas producidas en el cerebro y en el corazón, era pues el causante de esta enfermedad. Luego tenemos a Beck, que nos hablaba acerca del que para él lo definía como un síndrome que tenía diversas modalidades. Entonces lo definía como somántica, afectiva, conductual y cognitiva. Entonces él consideraba que estas trabajaban en sí como distorsiones cognitivas para el análisis del pensamiento y procesamiento de información de la persona. Entonces, que era la causa principal del desorden por el cual se desataba esos componentes restantes en la conducta. Y finalmente nos propuso, o sea, finalmente propuso y defendió pues la idea del curso de la enfermedad se puede presentar pues en diversos estados psíquicos. Entonces se empezó a establecer ya una hipótesis y una historia en lo que era la depresión y lo empezaron a definir ya no solo como melancolía, sino que existía una manía y una demencia en la enfermedad.
Bueno, yo les voy a hablar de los tipos de depresión que existen. eh, y pues primero que todo pues es de recalcar que la depresión se puede clasificar de en tres grados, que es la leve, la moderada y la grave. Y esto también depende del número y de intensidad de los síntomas que presente el paciente. Bueno, les voy a hablar de la depresión mayor, que esta implica síntomas de depresión la mayoría del tiempo, presentándolas por 2 semanas. Ma- eh, y también podemos tener en cuenta que estos síntomas interfieren con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar y comer. También aquí en esta depresión es cuando hay una recurrencia de un episodio depresivo. Aquí hablamos de un trastorno depresivo recurrente. Eh, Luego les voy a hablar del trastorno distímico, que este se caracteriza por sus síntomas de larga duración, pues este se puede presentar por 2 años o más tiempo, y aunque pues son un poco menos graves, también pueden no incapacitar a una persona, pero sí quizá el desarrollo de una vida normal o sentirse bien sí puede como afectar. A las personas con distimia también pueden padecer uno o más episodios de depresión grave a lo largo de sus vidas. También podemos añadir a esto que podemos observar que la distimia se caracteriza por una sintomatología depresiva menos severa en comparación con la de un episodio depresivo o un trastorno depresivo recurrente, ya que pues el trastorno se inicia normalmente en la adolescencia y es pues persistente, y ya que los síntomas suelen durar por lo menos 2 años hasta pues décadas. Algunas personas con este trastorno pueden sufrir como adicionalmente episodios depresivos. Aquí es importante recalcar que en estos casos donde aparece la distimia y con, con que se le añadan los episodios depresivos, se puede diagnosticar una doble depresión. Bueno, luego les hablaré de la depresión postparto, que si la observamos bien, a muchas mujeres que se han convertido en madres recientemente se sienten tristes o enojadas, también irritables, y pueden experimentar ataques de llanto de poco después de dar a luz. Estos sentimientos, que se conocen a veces como melancolía postparto, son, pueden ser normales y por lo general desaparecen en 1 o 2 semanas. También les hablaré de la de depresión bipolar, que podemos ver que existen dos formas pues, de diferenciarlas, que es la bipolar tipo 1 y la bipolar tipo 2, que pues en la bipolar tipo 1 los pacientes pueden sufrir episodios tanto depresivos como maníacos, que también los maníacos, en los episodios maníacos pueden aparecer después de haber tenido diversos episodios depresivos. Por lo que el diagnóstico inicial de depresión podría ser una depresión unipolar que se debe cambiar a trastorno bipolar. En la tipo 2, en la depresión bipolar tipo 2, podemos encontrar un tipo de trastorno bipolar menos grave, también caracterizado por episodios hipomaníacos y depresivos. Esta pues, nos da por lo menos un episodio depresivo con una duración de 2 semanas como mínimo, y al menos un episodio hipomaníaco que se prolonga durante por lo menos 4 días como mínimo. Por otro lado encontramos la depresión psicótica, que es un trastorno mental en el cual una persona podría experimentar depresión en conjunto con una pérdida del contacto con la realidad, que pues esto se puede determinar psicosis. Aquí pues podríamos presentar unos síntomas que la persona con depresión psicótica pues suelen presentar unos síntomas de depresión y psicosis, pero en la psicosis podemos ver que es una pérdida del contacto con la realidad, que esta usualmente incluye pues delirios, que estos delirios son falsas creencias acerca de lo que
está sucediendo aquí y ahora o de lo que esa persona es. Y también esto conlleva alucinaciones, que las alucinaciones pues son ver y escuchar cosas que no existen. Alucinaciones visuales y auditivas. También tenemos que, como nos hablaba mi compañero, que pues hay tipos de delirios y alucinaciones que a menudo están no solo relacionados con el sentimiento de depresión, sino que también observamos que en algunas personas, por ejemplo, pueden escuchar voces que los critican o que les dicen que no merecen vivir, o las personas llegan a tener como esas falsas creencias respecto a su cuerpo o pueden llegar a creer que tienen alguna enfermedad o algún tipo de cáncer o alguna enfermedad terminal, a diferencia pues de lo que ocurre, como nos hablaba nuestro compañero, en el trastorno bipolar o la esquizofrenia en el cual pues en el primer episodio psicótico suelen pues más que todo producirse en adolescencia o al inicio de la edad adulta. Entonces pues hay una distribución en los primeros episodios psicóticos pues relacionados con el trastorno depresivo. Entonces podemos observar que es homogénea a lo largo de la vida y pues no tan característica en edades tempranas. Entonces, que mi Bueno, compañero. siguiendo con lo que menciona mi compañera, podemos encontrar la depresión atípica, que aquí podemos presentar que en los síntomas la depresión atípica se pueden variar de acuerdo al paciente y pues sus signos y síntomas, eh, la clave pueden influir en lo siguiente, que la depresión surge de forma temporal en respuesta a buenas noticias o eventos positivos. El aumento del apetito o del peso, esto podría influir. También podemos dormir en exceso y aún así pues sentirnos cansados durante todo el día. También se puede ver que otro síntoma puede ser la sensación de pesadez en los brazos y piernas que dura 1 hora o más al día. También la sensibilidad al rechazo o a las críticas, lo cual afecta a las relaciones, la vida social y el trabajo. Algunas personas experimentan pues también signos y síntomas graves de depresión atípica, como deseos de suicidarse o incapacidad para realizar las tareas cotidianas. Por otro lado, podemos encontrar el trastorno afectivo estacional. En este podemos encontrar que es un tipo de depresión que va y viene con las estaciones. Por lo general, comienza a finales de otoño y principios del invierno. Esta desaparece durante la primavera y el verano, y pues en algunas personas tienen episodios de depresión que pues este comienza en la primavera o el verano, pero es mucho menos común. Los síntomas que puede incluir este trastorno puede ser una perspectiva sombría, eh, sentimientos de desesperanza, pesimismo, irritación, pérdida de interés en actividades que antes solía disfrutar, poca energía, dificultad para dormir o dormir demasiado, deseos de comer carbohidratos y aumentar de peso, eh, pensamientos de muerte o suicidio. Bueno, y como complemento, hemos podido observar que las investigaciones han encontrado que quienes sufren pues de este trastorno eh, presenta como un desequilibrio en la serotonina, como que hay una alteración química en el cerebro que afecta como su estado de ánimo. Entonces, como que también hay investigaciones que nos han hablado acerca de que los cuerpos que producen demasiada melanina, como esa hormona que regula el sueño, y no se observa como suficiente vitamina D. Entonces, a veces los tratamientos son difíciles para el trastorno, para este trastorno, y a veces los tratamientos pueden ser como terapia de luz, fototerapia. Entonces, como que la idea es no solo reemplazar la luz del sol, que se pierde durante lo que nos decía nuestro compañero en esos meses de otoño-invierno, sino que como que genere una forma de exponerse de forma diaria a la luz artificial brillante, pero pues casi la mitad de algunas personas con este trastorno no responden muy bien solo a la terapia de la luz, sino que necesitan como de esa terapia de conversación que puede reducir los síntomas de ese trastorno afectivo estacional. Bien, ahora les vamos a hablar un poco acerca de lo que es la prevalencia y evolución de la depresión.
Entonces nos hablaba, según lo que investigamos, según la OMS, se calcula que afecta más de 300 millones de personas en el mundo y es como que la principal causa mundial de discapacidad y contribuye como de una forma muy importante a la carga general de morbilidad en el mundo. Es decir, como que hay una cantidad de personas que enfrentan esta enfermedad en un periodo de tiempo determinado en la población. Entonces, la depresión se está presentando de manera frecuente y recurrente durante el mundo y se estima que afecta no solo el 3,8% de la población, sino que está el 5% adultos y un 5,7% de los adultos hasta de más de 60 años. O sea, no perdona las edades. O sea, entonces nosotros hicimos como, bueno, aquí una serie de preguntas acerca de pues cómo es esta evolución o qué está pasando. Entonces, ¿cuántas personas son afectadas? Ya les había dicho, pues, y también que equivale a un 4,4% de la población mundial. Entonces, pues, la depresión es una enfermedad no solo recurrente, sino frecuente y crónica que requiere un tratamiento no solo a corto plazo, sino a largo plazo porque requiere de muchas variantes de apoyo. Entonces, su prevalencia en la población general se encuentra entre el 8 y el 12%. Entonces, se estima que para el año 2030 ocupará como el primer lugar según los años de vida ajustados por discapacidad. Que, que esta enfermedad en el 2030 va a ocupar la mayor discapacidad en la población de los adolescentes, de los adultos mayores, del adulto, de los niños. Entonces, bueno, también la tercera pregunta que nos hicimos, ¿quién tiene mayor probabilidad de sufrir depresión, la mujer o el hombre? Bueno, hay muchas investigaciones en Harvard y bueno, que concluyen que las mujeres están en sí en mayor riesgo de depresión que los hombres, pues especialmente más durante los años reproductivos. Pero pues también hay investigaciones que hay una alta probabilidad de que los hombres también presenten un alto porcentaje en esta enfermedad, desarrollo, evolución y permanencia. Entonces sí hay un predominio de las mujeres sobre los hombres, pero porque también nos hablan acerca de la genética, estas investigaciones, porque hay una predisposición genética mayor, es decir, existe una mayor antecedente de depresión en mujeres en el entorno familiar, pero también afecta por igual a los hombres, porque hay estudios que demuestran que el síndrome de Burnout pues este síndrome lo expresa como la relación del bienestar laboral como genera un estresor físico y mental y emocional en el sujeto, en el hombre, lo que hace que genere también, no que la mujer sufra más este trastorno, sino que hace que hay variables que hacen que tanto la mujer como el hombre a veces se presente más, pero no quiere decir que se presenta más en un género específicamente. Eso depende de las variables, depende del entorno, depende de la predisposición genética, depende de la pubertad, depende de muchas cosas también. También observamos que hay un 89% de personas que entiende estas condiciones de salud mental pueden llegar a afectar no solo a, a la persona que está aceptándolo, sino a terceras y pues a muchas personas que están nos rodeados. Y también hay un 80% de las personas que reconocen esta condición y que enfrentan como esta enfermedad, le dan la cara a la enfermedad. Y hay un 70% que se sentirían cómodos ofreciendo el apoyo de una terapia pues en el momento que están pasando una etapa difícil, les hubiera gustado recibir apoyo. Bueno, aquí podemos encontrar de cuáles son los signos y síntomas de la depresión. Entonces, podemos ver que la depresión, podemos encontrar ciertos síntomas que se pueden como evidenciar de cierta manera, que son la impotencia, la culpa, irritabilidad, el aislamiento social, la falta de concentración, los pensamientos sobre la muerte, trastornos de apetito, también la falta de energía, por lo,
problemas del sueño y abuso de sustancias psicoactivas, que pues esto es fácil de pues evidenciar a simple vista de cierta manera. Pero bueno, ¿esto cómo lo podemos identificar? Esto podemos verlo como que no disfrutan nada, que no sienten como felicidad, que sienten bastante tristeza en cualquier aspecto, así estén haciendo algo que les solía gustar. También la dificultad para tomar decisiones, eh, también pierden el interés por el sexo, pierden la confianza en sí mismos, se pueden estar, pues generalmente se pueden ver como agitados o inquietos por el nerviosismo que suelen sentir pues, frente a ciertas situaciones. También se sienten agotados la mayor parte del tiempo, mm, tardan quizá en conciliar el sueño, unos pierden el apetito y otros pues pasan al contrario, que aumentan su apetito y suplen estas necesidades pues con la comida. También pueden evitar ver a otra gente, mm, se sienten también inútiles e incapaces, pueden estar pues bastante irritables la mayor parte del tiempo y pues piensan en el suicidio frecuentemente. Bien, luego tenemos cómo se diagnostica la depresión. Se hace mediante no solo el manual y los criterios, sino que también mediante la entrevista clínica, pues teniendo en cuenta la información que aporta el paciente, los familiares, a veces el apoyo de la entrevista puede ser muy útil y pues también el uso de cuestionarios o test que normalmente para saber acerca más específicamente de los síntomas o el tipo de depresión que pues como nos acaba de comentar nuestro compañero, acerca de los tipos y de los síntomas y signos que nos ayudan a acercarnos un poco a qué tipo de depresión está presentando según esos signos. Entonces es importante siempre respetar estos criterios y el profesional haga que la evaluación sea de acuerdo a los síntomas de gravedad que el paciente remite. ¿Qué nos dicen los profesionales? Pues para ser diagnosticado con depresión, una persona debe tener por lo menos 5 síntomas de depresión todos los días, casi durante todo el día, por lo menos durante 2 semanas. Entonces uno debe estar en un estado de ánimo deprimido, debe tener una pérdida de interés o placer por casi la mayoría de todas las actividades. Y bueno, se cree que puede tener depresión, hable con su proveedor, pues hay que tener como esa atención primaria y ese diagnóstico para poder tratarla y remitir al paciente, si sea con la compañía psiquiátrica o de medicamentos o simplemente con la terapia. Bueno, como les venía diciendo, tiene que pues llevar a cabo una serie de criterios. Aquí podemos ver unos criterios de diagnóstico de trastorno depresivo mayor. 5 más de los síntomas siguientes has estado presente durante el mismo periodo de 2 semanas, como les venía diciendo. Cambio del funcionamiento previo, estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo, casi todos los días, disminución importante del interés, pérdida importante del peso sin hacer dieta o aumento de peso o disminución del aumento del apetito casi todos los días. No olvidar que en los niños hay que considerar el fracaso, pues porque para el aumento de peso esperado. Entonces, hay que recordar también el insomnio y hipersomnio, casi todos los días también se presenta, agitación, fatiga, sentimiento, pues como veníamos hablando, como mi compañero les venía hablando acerca de los signos y síntomas. Así es como se deben seguir, pues según los criterios. Bueno, aquí ya les vamos a hablar de la escala de presión de Hamilton, que pues les vamos a dar como pues la introducción a ella y pues todo lo que tiene que ver. Entonces, pues primero que todo, en la ficha técnica del instrumento podemos encontrar que pues el nombre es
escala de evaluación para la depresión de Hamilton, que esta es de Hamilton Rating Scale. El autor es Ramos Brevia J. Hamilton M. El objetivo de esta prueba primordialmente es la escala de la evaluación para la depresión de Hamilton, que fue diseñada para ofrecer una medida de intensidad o gravedad a la depresión. También esta, ¿con qué necesidad se creó? Se creó con el objetivo de servir como un método de detectar la gravedad de los síntomas de la depresión en pacientes que previamente habían sido diagnosticados y así como la existencia de cambios en el estado del paciente a lo largo del tiempo. También podemos observar que consta de primero que todo, el tipo de instrumento que es estructurada, también el tipo de administración que es heteroaplicada. Esta se aplica en adultos primordialmente. El número de ítems que tiene es 17 y el tiempo de administración pues varía entre 15 a 30 minutos. El área terapéutica pues es con sintomatología. Bien, ¿cómo funciona? Cada cuestión pues tiene entre 3 y 5 posibles respuestas con una puntuación de 0 a 2 o de 2 a 4 respectivamente. Por consiguiente, la puntuación total va de 0 a 52. Finalmente, puede usarse diferentes puntos de corte a la hora de clasificar el cuadro depresivo. Entonces hay que tener en cuenta que cada cuestión tiene entre 3 y 5 posibles respuestas. ¿Qué pasa? Nos dan con una puntuación de 0 a 2 o de 0 a 4 respectivamente, como les venía mencionando. Entonces puede usarse diferentes puntos de corte a la hora de clasificar el cuadro depresivo. Podemos observar que aquí nos indica un número de ítems y nos indica que es 1, intensidad ligera, 2, intensidad media, 3, intensidad elevada y finalmente cuarto, intensidad máxima invalidante. Entonces podemos observar como primer ítem 1, estado ansioso, inquietud, expectativas de catástrofe, apresión, anticipación con temor, irritabilidad. Entonces, también podemos ser dos, tensión, sensación de tensión. O sea, entonces él nos va a indicar si él presenta uno, yo presento una intensidad ligera de tensión, o dos, o tres, que es miedos, o a la oscuridad, o a lo desconocido, a quedarse solo, a los animales. Entonces ahí nos puede responder, no, tengo una intensidad elevada de 3. Entonces lo va a colocar una intensidad elevada. Y así sucesivamente. Así como pueden ir viendo insomnio, funciones intelectuales, estado de ánimo depresivo, síntomas somáticos musculares, síntomas somáticos generales, síntomas cardiovasculares, síntomas respiratorios. Entonces pueden observar que aquí está evaluando todos los componentes sintomatológicos de la depresión. Aquí podemos ver uno más detallado, que cuando se evalúa el estado ansioso, entonces dice, entonces uno le da las indicaciones, entonces, ¿qué has experimentado en forma casi diaria durante el último mes? Se le explica. Entonces, si es estado ansioso, pues que nos diga si ha presentado preocupación, temor por lo que suceda o temor al anticipado. Entonces, aquí también hay otra forma de evaluarlo, porque hay bastantes esquemas de escala de Hamilton. Bueno, en la interpretación de la prueba podemos encontrar que en cada pregunta se puede valorar de cero. En ciertas preguntas se puede valorar de 0 a 2 puntos, pero pues en otras de 0 a 4 puntos. Aquí se puede elegir la puntuación que mejor se ajuste a la sintomatología que presenta el paciente. Las puntuaciones más altas pues indican mayor gravedad del síntoma. La puntuación total es la suma de las puntuaciones asignadas a cada pregunta y en la versión de 21 preguntas del criterio más extendido es tomar a consideración efectos del puntaje, solo los 19 primeros pues preguntas.
Luego podemos encontrar que de cómo se compone pues la tabla de la escala, que son pues los efectos de categorizar la intensidad y severidad del trastorno depresivo. Entonces de 0 a 6 es sin depresión o pues no presenta depresión. De 7 a 17 depresión ligera. De 8 a 24 depresión moderada. Y ya cuando el puntaje es de 25 a 52 ya es muy grave. Entonces, en la descripción de la interpretación podemos encontrar que en la versión inicial, con 24 ítems, data del año 1960 y fue posteriormente revisada y modificada por el mismo autor en 1967, que este la redujo a 21 ítems. Luego se aplica mediante entrevista semiestructurada, en la que el entrevistador evalúa la gravedad de los síntomas utilizando entre 3 y 5 opciones de respuesta ordinal con una puntuación entre 0 a 2 y 0 a 4 respectivamente, como lo considere. En la puntuación total del instrumento, que se obtiene por la suma de las puntuaciones parciales de los 17 ítems, se, se da una respuesta, una conclusión. Es decir, aquí se estaría dando el objetivo de servir como método de detectar la gravedad de los síntomas de depresión en pacientes previamente diagnosticados, ¿no? Claramente. Entonces, de este modo se observan como esos principales objetivos de valoración de dicha gravedad, de la valoración de los efectos y de los posibles tratamientos que le podemos dar al paciente y qué componentes evaluamos más ya presentados en cada ítem. Y pues esto es lo que nos da un diagnóstico, la escala de Harmony. Bien, luego nos preguntamos, ¿qué pasa en el cerebro depresivo? Entonces, bien, ¿por qué me siento así? ¿Qué pasa en el cerebro con una persona con depresión? Bien. Encontramos que hay una insuficiencia producción de neurotransmisores. ¿Qué pasa acá? Sabemos que los neurotransmisores son mensajeros moleculares que viajan entre las neuronas y no solo eso, sino que favorecen las emociones de nosotros conjunto con otras. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es que el cerebro con depresión, en alguno de ellos se producen una baja cantidad de neurotransmisores. Entonces, por ende, si se presenta escasez de serotonina, el neurotransmisor relacionado con la sensación de bienestar es el que más influye como en este desarrollo o principio de depresión. Bien. Observamos también una disfunción en los receptores de la serotonina. ¿Qué pasa? Que los neurotransmisores cerebrales que regulan el funcionamiento del cerebro están bloqueados o, por decirlo así, disminuidos cuando la persona está depresiva. Entonces, cuando es la serotonina, es todo el control de las emociones, del estado de ánimo, la dopamina, hablamos de la memoria, motivación, esos estímulos placenteros del ambiente, noradrenalinas, todo lo que nos ayuda a regular, ya sea pues las funciones cerebrales como el humor, la concentración y atención. Y finalmente la melatonina, pues es un poco lo que es el insomnio, trastornos de sueño. Entonces, si no hay una función equilibrada entre estos cuatro, pues no va a haber un adecuado regulamiento del cerebro y van a haber una serie de bloqueos. No sé cómo expresarlo, pero bueno. ¿Qué pasa con el hipocampo? Observamos que hay un resultado en el volumen de las distintas áreas cerebrales y es que como que este fenómeno afecta porque puede darse como en sí en unas zonas implicadas que generan las emociones y puede haber como unas modificaciones en estas áreas que vuelvan como esos funcionamientos más ineficientes y lo que da son más como un desarrollo más a los niveles estresantes y de miedo. Entonces, entonces en sí, como que el volumen de distintas áreas cerebrales se merma y es bien como que este fenómeno afecta como el hipocampo y su desarrollo y afecta pues las zonas que están implicadas en generar las emociones.
Entonces aquí podemos ver en una fecha reciente, en una investigación de la Universidad de Chicago, encontraron mediante una neuroimagen que la amígdala, aquí como pueden ver la región implicada, pues como ya sabemos en el procesamiento de las emociones, como les venía hablando, se descopla de la red emocional en las personas que experimentan como esos episodios depresivos. Entonces, esta interrupción podría provocar como que el procesamiento de la transmisión emocional resulte menos preciso y da en sí como que el paciente con depresión percibe como a menudo la información neutra como negativa. Entonces, eso es lo que nos afirmaba esta investigación. Entonces, acá podemos observar que la imagen muestra las regiones cerebrales que presentan una menor conectividad con la amígdala, círculo negro, y en el cerebro de las personas que experimentan episodios de depresión, sí, ahí pueden ver círculos sobre el fondo rosa. Entonces, en amarillo se resaltan las áreas de red emocional que se conectan con la amígdala en sujetos sin depresión. Aquí les queremos mostrar un video para que pues entiendan un poco más, ya que este tema es muy extenso. Y bueno, les voy a presentar este video a continuación. ¿Conoces la química de la depresión? Nuestra felicidad es algo muy complejo y depende de muchos factores, pero desde el punto de vista bioquímico depende de unos neurotransmisores, que son moléculas que utilizan nuestras neuronas para comunicarse entre ellas, en concreto la serotonina y la dopamina. La dopamina se libera cuando realizamos actividades gratificantes, creando una sensación agradable en nosotros, y la serotonina regula el estado de ánimo, los ciclos de sueño. La disminución en los niveles de serotonina o de dopamina se asocia a enfermedades, y en este vídeo os vamos a hablar de una de las enfermedades más comunes ligadas a estas moléculas y que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo: la depresión. La depresión es un trastorno afectivo que se caracteriza por la pérdida prolongada de autoestima y de interés en las actividades que antes resultaban estimulantes. Las causas de esta patología son diversas. Hay factores genéticos y factores psicosociales. Se ha demostrado que el estrés es una de las principales causas de la depresión. En el cerebro de personas con depresión hay zonas que se ven afectadas, como por ejemplo los ganglios basales o algunos componentes del sistema límbico, que es el sistema encargado de gestionar las emociones, como la amígdala o el hipocampo. Al tener depresión, la comunicación entre neuronas de estas regiones es peor. De esta forma, los antidepresivos buscan mejorar la comunicación neuronal. Por ejemplo, el Prozac evita que la serotonina sea capturada por la misma neurona que la libera, de modo que pueda actuar sobre neuronas vecinas durante más tiempo. Para terminar, nos gustaría recalcar que depresión no es lo mismo que tristeza. El tratamiento con antidepresivos debe ir acompañado de seguimiento médico. La tristeza, sin embargo, es una emoción con la que todos lidiamos, que no se combate con fármacos, sino con otras actividades. Así que, ya sabes, no dejes que el estrés pueda contigo. Tómate un respiro, haz deporte y un poco de yoga. Namaste. Y finalmente les voy a mostrar este último video que me pareció interesante y compartírselos. Somos seres sociales y tener vínculos humanos protege al cerebro. Así que hay que estar conectados. No se aíslen. Tenemos que tener vínculos humanos. Eso protege al cerebro, es un factor de protección cerebral. También el optimismo. El optimismo es un factor de protección cerebral. El ejercicio físico. Más allá del impacto del ejercicio físico en el aparato cardiovascular, hay un efecto directo en el cerebro, genera nuevas conexiones cerebrales, mejora el ánimo, refuerza el pensamiento creativo. En un experimento se convocó a gente que era sedentaria, mayor de 65 años. A la mitad, imagínense ustedes, son mayores de 65 años, todos sedentarios. A la mitad se les dijo, caminen regularmente por un periodo de tiempo, unos meses. Y al otro grupo se les pidió que sigan siendo sedentarios, como hasta ese momento. En el cerebro, en cada hemisferio, en la base, en el medio, tenemos una estructura llamada hipocampo que interviene en la consolidación de la memoria, sobre todo más reciente.
Y esa área se desgasta, se atrofia 1% anual después de los 65 años. En las personas que caminaron regularmente por meses, ese desgaste no se producía. Es más, había como si fuera más volumen del hipocampo. Eso genera miles de conexiones nuevas. Así que el ejercicio físico es clave para mantener la mente en forma. Y también mantener una mente activa, aprender cosas nuevas. Por ejemplo, en mi caso, si yo regreso a la Argentina en avión y alguien me ve leyendo un artículo científico y me conoce, va a decir, Facundo está estimulando su mente porque está leyendo algo científico. Y en cierta manera sí, pero no tanto, porque es lo que hago hace décadas, leer artículos de neurociencia. Yo activaría más mi cerebro si aprendería un idioma diferente que no conozco, o un tema que no conozco, o sea, o un instrumento musical que no conozco. Hay que mantener el cerebro activo hasta el último día de la vida. Uno tiene que jubilarse de su trabajo, porque jubilarse viene de júbilo, de un premio, pero nunca jubilarse de lo que a uno le apasiona. Hasta el último día de la vida uno tiene que estar activo mentalmente, aprendiendo cosas nuevas. Además, una dieta saludable, rica en verduras, en frutas, en pescado, que contiene omega 3, es muy importante para el cerebro. Manejar el estrés. La realidad no la podemos cambiar, pero sí podemos reevaluar la realidad. Podemos ver cómo evaluar y trabajar cómo respondemos ante la realidad. Hoy sabemos que la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Si yo pienso ahora, sin ninguna evidencia, que ustedes se están aburriendo con esta charla, me voy a sentir mal. Si yo pienso sin ninguna evidencia que ustedes están disfrutando esta charla y están aprendiendo, me voy a sentir bien. Y yo no tengo ninguna evidencia. Es más, seguramente ustedes por educación, aunque no les guste, me van a decir que estuve bien, porque estoy bien. Pero lo que quiero decir es que uno crea la realidad. Y la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y uno puede cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Y eso es una buena manera de enfrentar el estrés o la realidad que a veces no se puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo reevaluamos la realidad. Dormir bien. Hay que dormir 8 horas por día. El sueño es salud. El sueño interviene en la función hormonal, en regular la función inmune y también en la consolidación. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención y eso es todo. Gracias.